Pues Marina García, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada. Gracias, bien, muy bien. Con mucho frío en Roma. Mucho frío, más que en España, porque sabes que aquí tenemos una jornada gélida importante, ¿eh? Bueno, más no creo, Ya. pero que vosotros lleváis 2 semanas ahí con nieve por toda España, pero aquí también ha nevado en bastantes sitios y el frío de Roma es muy húmedo por el río y porque el mar está cerca, ¿no? Entonces, aunque no haga muy baja la temperatura, el frío en invierno se nota. ¿Y cómo has arrancado el año? Porque claro, ya no te voy a decir feliz año porque estamos a día 25, pero claro, aquí ya hemos hablado un poco que, no sé, 25 de enero, ya casi se termina el primer mes. ¿Cómo has arrancado tú el año allí en Pues, Italia? pues ¿cómo lo he terminado? El Ajá, 22 sería la buena pregunta, porque el 31 de diciembre murió el Papa Benedicto XVI cierto, cierto, y bueno, fue para todos los corresponsales y para los periodistas que estamos aquí en Italia, fueron unas navidades un poco moviditas. cierto. ¿Y cómo ha arrancado? ¿Mucho ajetreo o no? Ha arrancado con la detención de Messina Denaro, el gran capo de Ujú. la Cosa Nostra, o sea que tampoco nos estamos aburriendo en los 25 días que llevamos de 2023. Claro, porque también te quería preguntar sobre eso, ya luego hablamos un poco acerca de lo que es tu historia, pero la última vez que hablamos fue precisamente para las elecciones italianas, que fue hace, ya no recuerdo, octubre fue, creo que sí, ¿no? O 25 de septiembre. joder, septiembre, es que pasan los meses muy rápido. Claro, desde entonces, ¿cómo está Italia ahora mismo? ¿Está instalada en, no sé, una calma relativa, todo lo contrario? Porque no hay muchas noticias realmente desde Italia. Pasó las elecciones y lo típico, ¿no? Que ya nos olvidamos. Pasó con Francia, pasa con Italia. ¿Cómo está ahora mismo el país? La calma relativa es una buena Ujú. definición. Bueno, ahora Giorgia Meloni cumple estos días 100 años, 100 años, sí, 100 días como, como primera ministra en Italia y la verdad es que estos meses han sido un poco de incluso de decepción para su electorado, ¿no? Porque digamos que no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, eso que se dice siempre, ¿no? Y ha tenido que echarse atrás en Ya, muchas de las cosas que proclamaban las plazas italianas con ese tono suyo tan patriótico. sí. Y digamos que el poder la estaba tranquilizando mucho, ¿no? Los aspavientos que hacía hasta el momento ahora no se los puede permitir, entonces digamos que estamos en una relativa calma. Pero de todas formas, sus pequeñas píldoras ideológicas no se le escapan, ¿eh? Están ahí. Algunas cosillas están haciendo. Claro, un poquito lo que se suponía, ¿no? Ya lo hablábamos a finales de septiembre, de que ella tenía como un perfil muy envalentonado, por así decirlo, muy mediático, pero que luego realmente en la práctica, en el día a día, es más difícil tener esa línea o mantener esa línea y se está confirmando, ¿no? Parece que realmente se está confirmando. Sí, digamos que la República Italiana es fuerte, ¿no? Entonces, aunque un perfil político parezca muy reaccionario, luego el poder, digamos que aguanta un poco, lo cual no quiere Sí, decir que está ahí y por ahora parece que las cosas a nivel interno, a pesar de los pequeños problemas con sus aliados, le van bien. O sea que por ahora pinta que la cosa puede ir para largo y que la legislatura puede ser larga, pero en Italia nunca se sabe, aunque la legislatura pinte larga, en el próximo enero podemos estar hablando de unas elecciones, nunca se sabe. total. Pero sí, es verdad, el sistema aguanta bastante, ¿no? Entonces, eh, vivimos aún en un momento de emergencia, ¿no? Entre la guerra, el encarecimiento energético y tal, entonces no hay mucho espacio para leyes ideológicas y para propias luchas en este Ujú. momento. Y ya entrando en lo que eres tú, que al final de esta charla es para conocerte un poco más, ¿cómo ha sido tu día hoy? Que además me has dicho que ha sido un poco ajetreo. ¿Cómo es una rutina para Marina, para Marina García? Para un corresponsal, una rutina cambia mucho. Ujú. O sea, no es un horario de oficina, depende un poco del día, más o menos yo lo que hago todas las mañanas es levantarme, el día anterior ya llevo una previsión en la cabeza de los 2 o 3 temas que están, digamos, candentes, ¿no? De lo que tengo que estar pendiente. Me leo un poco la prensa, me escucho algún podcast por la mañana sobre las noticias del día y perfilo un poco cuáles van a ser los temas del día. Hablo con mis medios, debato con quien me toca debatir y luego ya me organizo mi jornada de trabajo. Escribo, hago radio. Hoy, por ejemplo, me ha tocado más radio. Y muchas veces parece que el día se termina a las 5 o a las 6 que ya ha terminado y luego siempre salen cosas para los informativos de las noches, para el informativo del día Ya. siguiente, o sea
que no puedes hacer muchas previsiones. Digamos que mis amigos ya saben que en cualquier momento puede sonar mi teléfono, pero es divertido. Y es divertido porque cada día es diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana pasada, el lunes que pasó lo de Messina Denaro, Sí. parecía una semana súper tranquila. Yo me levanté pensando, ay, hoy voy a hacer todos estos recados, me voy a leer esto que me tengo pendiente y tal. Y a las 9:30 de la mañana estalló el mundo. Literalmente, Así sí, sí. que ya tienes que, si tenías que ir al gimnasio ya no puedes ir y todas esas cosas. Claro, porque para quien no te conozca, eres corresponsal ahora mismo en Italia, trabajas para Mediaset, también colaboras para Cadena Ser. Coméntame un poco acerca de eso, porque el otro día puse que llevas muchos años de corresponsal. Miento, no muchos de corresponsal, sí ya bastantes en Italia, pero como corresponsal menos. Cuéntame eso. Pues hace 5 años hice aquí, bueno, yo conocí a Italia desde hacía bastantes años, Sí. hace 5, que ya no sé qué 2000 era, me vine de Erasmus aquí y pude conocer, aparte de terminar la carrera de periodismo, pues pude conocer un poco cómo era la vida del corresponsal y me quedé, no es fascinada la palabra, es como si supiese que era eso lo que yo entendía Ajá. por periodismo, ¿no? Lo que yo me imaginaba como una vida de periodista. Entonces, nada, me volví a España, yo ya había entrado en la SER, estaba en la SER, trabajé unos años en la SER en Madrid y luego decidí que tenía que abrir esa caja de Pandora de Italia y hace 1 año y medio volví y nada, colaboro aún con la SER y trabajo todos los días con Mediaset para el periódico News y luego colaboro con Telecinco, bueno, diversas cosas, pero digamos que esas son las más importantes. Y aquí estoy, me vine, pues ahora ya son, mira, pues 2 años y pico que estoy aquí, en todo sumado. Pero muy intenso, se ha pasado de todo, entonces parece que es mucho más tiempo. Claro, y además, desde la pandemia han pasado 3. Y de esos 3 llevas 2, pero que ya se ha quedado muy lejos la pandemia, pero han pasado 3 Sí, años y las vidas ya han seguido, ¿me entiendes? Es un poco heavy todo esto, porque la tenemos muy reciente, ¿no? sí, 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 sí. Y aquí en Italia sobre todo que, bueno, para mí la pandemia fue bastante decisiva en mi cambio de Sí, vida. Sí, todos reflexionamos en la pandemia, ¿no? ya, Si este era el novio que queríamos ya. tener, si esta era la vida, si esta... Entonces, para mí fue, tras el primer año y pico de la pandemia, pues me replanteé un poco mi vida, ¿no? Y Claro. aquí estoy. Y en relación con eso, con tu historia, yo quiero hacerte más preguntas, pero hay una persona que también te la quiere hacer. Por eso vamos a introducir a una persona, te has quedado un poco impactada, ¿sabes? Es decir, pero vamos a ver, hay una persona que te quiere hacer una pregunta, ¿vale? A ver si se escucha, porque es complicado a veces, ¿vale? A ver si lo escuchas. Hola Marina, no me voy a presentar porque ya sabes quién soy. Creo que para explicar tu historia es muy importante ¿Escuchas? que respondas a esta pregunta que además, por otro lado, siendo yo, no te podía hacer otra que no fuera esta, que es ¿por qué te fuiste a Italia? ¿Y cómo fue el proceso de decidir que te ibas a Italia? Un beso muy fuerte. Es mi amiga Aida. Es tu amiga Aida. Ah, Aida lo sabe bien, que fueron muchos días en su casa debatiendo sobre esto. Sabe Coméntame. muy bien, Sí, sabe sí, sí. muy bien qué preguntaste. No fue sencillo, ¿no? Entonces, la decisión de No, irte a no. Italia. No, yo siempre digo que para hacer un gran cambio en tu vida siempre tienes que, bueno, mi fórmula es que yo le pregunto a todo el mundo, o sea, Ujú. yo me dejo aconsejar por mis amigos. Entonces tuve a mis amigos 4 o 5 meses fritos debatiendo sobre el tema de querer venirme a vivir a Italia, entre ellas mi amiga Aida, casi la que más. Y bueno, fue equilibrar muchas cosas, ¿no? Lo personal, lo laboral, luego ver un horizonte que pudiese ser rentable económicamente, ¿no? Para un freelance, por ejemplo, que le encanta la India, se puede ir a la India, pero tiene que pensar también si desde la India puede vender noticias a España, ¿no? Ya, Italia era un país desde ese punto de vista más fácil, ¿no? Entonces tienes digamos, eh, que conjugar muchas cosas y bueno, yo también tenía muchas ganas de contar historias por mí misma, de poder estar más en contacto con la noticia, de salir de una redacción y poder estar en la calle. Luego de la vida del corresponsal me atraía mucho el hecho de que tienes que estar siempre, digamos, estudiando, ¿no? sí. Una semana te toca el Papa y otra semana te toca la mafia y otra semana te tocan las elecciones, ¿no? Entonces cambias constantemente de tema y eso es muy enriquecedor, ¿no?
Y todas estas cosas, pues, Te enriquecen. digamos que sí, fueron decisivas para tomar la decisión. Y luego porque yo tenía claro que mi sitio en el mundo, que eso es lo que Aida quiere que Ajá. diga, que yo tenía claro que mi sitio en el mundo era este, o por lo menos ahora, ¿no? En este momento de mi vida, nunca sabes, la vida cambia, ¿no? Pero, pero yo tenía esa intuición de que tenía una cuenta pendiente con la ciudad de Roma y que mi historia tenía que ir por ahí y aquí estoy. Y unos años después, ¿estás orgullosa de esa decisión? ¿Crees que has tomado el camino Sí, correcto? sí, 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 completamente, sí, sí. Nunca sabes lo que cómo cambia luego la vida y cuáles son los caminos de ida y de vuelta, ¿no? Pero sí, sí, por ahora Claro. estoy muy satisfecha y muy contenta. Claro, porque es que además el mundo del periodismo es muy volátil, ¿no? Porque al final hoy estás en un sitio, a lo mejor dentro de un año ha cambiado por completo y estás en otro completamente distinto o que no lo tenías previsto en un primer momento. Y también quiero conocerte un poco de cuando eras pequeña, ya querías ser periodista, ya tenías ese gustillo por el mundo de cubrir cosas, contar tus propias noticias, etcétera, o eso ha venido ya más con la adolescencia o ya cuando tuviste que decidirlo, por así decirlo. Pues fue más bien porque cuando estaba en el instituto, digamos que en el instituto me gustaba mucho leer, me gustaba mucho leer la prensa, ¿no? Y no sé en qué momento lo decidí, pero empecé a tener en la cabeza que el periodismo era un poco a donde me tenía que llevar la vida, ¿no? No empecé a decir, creo, quiero ser periodista, sino que esa idea se fue formando y luego ya Ajá. lo supe, ¿no? Mis padres siempre digo que me decían, claro, asustados, ¿no? El mundo del periodismo tiene todos estos estereotipos sobre la precariedad. Me decían, bueno, pero piénsalo bien, eso nunca se sabe. Yo les decía, bueno, pues ya alguien se fijará en mí, ¿no? Ya. Ya alguien se fijará en mí y en mi trabajo y tal. En aquel momento me encantaba escribir, sobre todo. Me decía, alguien se fijará en cómo escribo. Eso lo he tenido siempre presente en la cabeza, ¿no? Creo que, o sea, es un poco idealista esto, ¿no? Pero si quieres mucho una cosa, el mundo te ayuda un poco, no sé cómo Ya. decirlo, ¿no? Mm. Te echa una mano cuando haga falta. Y en mi caso he trabajado, ¿no? Pero ha sido así, ¿no? El mundo me ha ido dando alguna señal. ¿Y dirías que lo que más te gusta es ese contar historias, estar cercana a la calle, ¿no? Que también, por ejemplo, aquí se ha pasado corresponsal como Leticia Fuentes, que está en París, que dice, sí, yo tengo que hablar de la actualidad, de Macron y de tal, pero lo que me gusta es meterme entre las calles de París, etcétera. Tu caso también es parecido, decir, realmente, que a lo mejor no es lo que más vende para un medio de comunicación nacional de decir, no, es que nos importan las elecciones, pero realmente es lo bonito, ¿no? Del periodismo, de estar en contacto con la gente y para trasladárnosle esa realidad. Sí, y sobre todo y mezclar las dos cosas, ¿no? A mí hablar con la gente me encanta y luego poder escuchar a la gente que Claro, sabe mucho de un tema, ¿no? Como es la semana pasada, por ejemplo, que me tocaba lo de la mafia, ¿no? Y me fui a sí. Sicilia y pude estar con un hombre que es el académico más experto del mundo de la Cosa Nostra, un señor ya muy anciano, ¿no? Entonces pensaba, o sea, estar aquí con él en su casa, escucharlo hablar durante una hora, este es un verdadero privilegio de un Total. periodista, ¿no? Y esas cosas, aunque solo luego uses una cita de esa Ya. conversación con esa persona, eso que tú te quedas de la sabiduría de esa persona, de poder compartir una conversación a ese nivel, ¿no? De a lo mejor en este caso además un señor que a lo mejor ya no va a vivir tanto tiempo, ya no va a Exacto. poder Sí, contarlo sí. tanto tiempo, ¿no? Entonces es un relato mucho más poderoso. Y eso para mí creo que es una de las grandes cosas que he descubierto como corresponsal, ¿no? Bueno, pues escuchar a todo el mundo que tiene algo que decir sobre un tema, ¿no? Como son Mm. tantos temas, al final escuchas y hablas con mucha gente y es muy enriquecedor al final del día pensar, pues he hablado con toda esta gente sobre este tema, sobre otro, sobre tal, esa conversación constante, ¿no? Y por Para, ejemplo, para, sí, intentar, para intentar conocer un país, ¿no? Que es al final lo justo. que tú necesitas es Ujú. esa imagen general del país, ¿no? Entonces, esa imagen general la tienes hablando con uno, con otro, estando en muchas conversaciones. Justo. ¿Y tú te sientes realizada desde ese punto de vista? ¿Crees que estás pudiendo generar ese contenido que tú quieres desde el punto de vista periodístico? Decir, porque, por ejemplo, a través de tus redes sí que también podemos conocer un poco más Italia y hay gente que te pregunta y demás. ¿Eso también te motiva a continuar? De decir, mira, por ejemplo, de la mafia, que luego te preguntaré esa clase de temas, ¿no? ¿Cómo te los preparas? Pero en lo que es trasladar Italia, ¿crees que estás consiguiendo ese objetivo? Decir, que la gente esté más cercana, incluso desde aquí. Bueno, es una pregunta muy ambiciosa. Ya. No lo sé, no. Supongo que sí, ¿no?
que mejor o peor las cosas Sí, van saliendo, ¿no? Algunas cosas mejor y otras peor, porque muchas veces es siempre lo mismo, ¿no? No sabes suficiente de los temas, te tienes que ya, preparar rápido, ¿no? Pero es verdad que estar en un sitio te da una visión fundamental, ¿no? Yo siempre pienso, los corresponsales siempre dicen, ¿no?, que es una profesión que se va a extinguir. Y yo digo, en cambio son fundamentales, ¿no? Porque total. aunque una persona esté muy preparada en una redacción de Madrid o de Barcelona o de España, los ojos que te da y la visión que te da vivir en un sitio es una percepción única, ¿no? Total. Entonces, si se pierde ese enfoque, es muy peligroso porque caes en muchos en generalizar mucho, Sí. no entiendes, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó Giorgia Meloni, yo siempre decía que aquí en Italia la gente no estaba asustada, ¿no? Ujú. Y en España, en cambio, había un gran alarmismo, sobre todo por sus relaciones con Vox, ¿no? Y lo que Sí. suponía en la lectura a nivel nacional en España las relaciones y una posible victoria de Vox, ¿no? Y esa visión de que los italianos no tenían miedo de Giorgia Meloni porque estaban hartos de la política, porque ya han visto como las Meloni otros, ¿no? Sí. Solo la tienes si estás aquí. Y yo Uy, solo la tuve, ahí, perdón, ahí, que sí. me ha entrado una llamada. Este es el mundo del periodismo, amigos. Exacto, Este es el mundo del periodismo, el que no perdona. se ve. Sí, sí, Entonces, sí, que solo lo ves aquí. Y yo no lo entendí ni tan siquiera al principio de todo el justo, sí, proceso sí. electoral. Lo entendí al final, después de hablar con mucha gente, ¿no? Y de analizar mucho, hablar con expertos y tal, que cuál era la visión que tenían los italianos. Entonces, necesitas trabajar mucho sobre un tema Ujú. para llegar a conclusiones así y para al final conseguir dar un mensaje que sirva a un español, ¿no? O Claro, sea, tú tienes que entender un contexto complejo, simplificarlo en el mensaje y presentárselo a la persona como algo que le pueda interesar. justo. Y por ejemplo, lo que me hablabas del tema de la Cosa Nostra, tema de la mafia, no ese tema en particular, pero ¿cómo tú preparas un tema de este calado? Es decir, labor de documentación, ir al lugar, tuviste que desplazarte a Nápoles. Al final digo, eso está en puro periodismo, la mayoría no se ve, porque como mucho vemos una pieza, una nota, un audio, un vídeo, pero el resto no lo vemos. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo te preparas un tema de esa envergadura, ¿no? Cuando al final es un caso que fue tan mediático. Pues te tienes que, o sea, en el momento te pilla, aunque te hayas preparado antes, porque yo había leído de la mafia, había Sí, estudiado y tal, te pilla siempre impreparado, claro. porque digamos que la actualidad te arrolla, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues te sales del paso porque tienes las agencias, porque tienes la prensa italiana, ¿no? Entonces es fácil salir del paso y sobre todo es fácil salir del paso si ya tienes, como digo, una pequeña base, ¿no? Si sabes quién es Messina Denaro y tal. Y luego tienes tus libros de referencia Justo. o libros que has leído. Yo subrayo mucho los libros, tal, consulto, vuelvo siempre a mis propias notas, ¿no? Y consulto y llamando a tus fuentes, pidiendo así una valoración general. Yo muchas veces cuando pasa algo, pido así a mis fuentes de siempre, dadme una frase, dadme algo para que pueda entender cuál es la lectura un poco de Ujú. la situación. Y, y vas apañando de un lado y de otro y lo consigues y luego pues te pones el 24 horas todo el día, ¿no? Todo, hay inmersión total en la noticia y las cosas van saliendo, pero sí, o sea, estudiar y leer y hablar con la mayor gente posible, ¿no? Y luego también conversaciones de calle, porque el tema de la mafia es un tema que en Italia se habla mucho, ¿no? También Claro, a pie de calle, lógico, ¿no? sí. Es una palabra que está muy presente en la vida de los italianos, ¿no? Entonces yo cuando pasó esto pensé en las conversaciones que había tenido, ¿no? Con amigos, con amigos que han trabajado en Sicilia, con otro amigo que conoce mucho el mundo de la mafia, ¿no? Entonces vas atando un poco comentarios, claves, haces ahí un poco de memoria RAM eh, para ver cuál podría ser la lectura, ¿no? Que es lo interesante de esa noticia. Ujú. ¿Y cuál sería el tema que crees que más te ha gustado hacer desde que estás en Italia? Así, tema de profundidad, de inmersión, que te llene a ti como periodista, ¿sabes? Bueno, este de la mafia me ha encantado. Ujú. Lógico. Este de la mafia me ha encantado porque es tan morbosa, el mundo de la mafia es tan morboso y tan terrible, pero al mismo tiempo tan literario y tan, ¿no? Tan Sí, surrealista a sí, veces que sí, sí. es divertido. Y bueno, la muerte del Papa también fue muy impactante. Como periodista fue muy impactante. Y las elecciones, bueno, todo es interesante. Bueno, este verano en Roma, con toda la crisis Ajá. climática, o sea, las altas temperaturas, la sequía, fueron 3 meses también como
muy reflexivos a nivel periodístico, ¿no? Como qué va a ser lo que vamos a tener que contar en Italia en los próximos años, ¿no? O sea, fue como un punto y tráiler, ¿no? aparte, sí. Sí, de lo que se va a venir, ¿no? Porque lo hablábamos también entre compañeros, la posición geográfica de Italia es determinante, ¿no? En el Mediterráneo y que sea un país pues ya con un clima cálido que puede serlo aún más, etcétera, ¿no? Entonces esto yo creo que va a determinar un poco cuál va a ser la corriente informativa en Italia en los próximos años porque va a estar muy, muy vinculada a los desastres meteorológicos. Mira, me interesa mucho que hablas mucho del tema de la reflexión, de decir, de tener que madurar, ¿no? Lo que es la noticia, lo que es el tema. ¿Crees que eso se está perdiendo últimamente con el tema de redes sociales, querer sacar las noticias al instante, un TikTok aquí, un TikTok allá? ¿Crees que se está perdiendo cuando realmente hace falta madurar, ¿no? Un poquito lo que es el tema? Sí, sí, supongo que sí, pero bueno, también o sea, la actualidad te arrolla, ¿no? Ya, Entiendo a mis compañeros que viven incluso aún más en la última hora, ¿no? Yo siempre pienso, no es igual mi crónica de las 9 de la mañana ya, cuando acaban de arrestar a Messina Denaro que la de las 10 de la noche, ¿no? Hace falta un poco que las ideas reposen un un poco para verlo poquito. con claridad. Yo, por ejemplo, muchas veces escribo, ¿no? Durante el día y luego ceno o algo, lo que tenga que hacer, ¿no? Y luego me vuelvo a leer las cosas, ¿no? Porque necesitas un poco Claro, verlo desde fuera, ¿no? Y sobre todo el periodista en general tiene que traducir la realidad para hacerla legible al lector, ¿no? Pero un corresponsal aún más, ¿no? Porque tiene que contar una realidad que para muchos no es su realidad, ¿no? Entonces, todos los matices que tiene un país que no son los tuyos están presentes en todo, están presentes en la política, están presentes en la religión, en cómo los ciudadanos se toman, en todo, ¿no? Entonces tienes que añadirle también esa parte un poco subjetiva. claro. Ujú. Y eso necesita un poco verlo desde fuera, sí, necesita tiempo. Muchas veces a mí me pasa que escribo una crónica y le doy vueltas, ¿no? Hasta que digo, no, es que el mensaje que hay que dar es este, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me pasó la última vez, ahora me estoy acordando, sí, Meloni, presentó los presupuestos, ¿no? Ajá. Que ese es un momento informativamente bastante intenso, ¿no? Porque empieza a dar datos, ¿no? Voy a dar 3.000 millones de euros a esto. Y tú tienes que dar una lectura de qué tono tienen esos presupuestos, pues en la hora siguiente o en el informativo siguiente, pero no has tenido tiempo a pensar, ¿por qué invierten esto? ¿Por qué Justo. invierten lo otro, Ujú. ¿no? Es difícil leerlo tan pronto, ¿no? Porque no te da tiempo a lo mejor a leer la prensa italiana o lo Claro. que sea. Y entonces ahí es difícil y me acuerdo que le di muchas vueltas hasta encontrar un hilo del que tirar, ¿no? Para darle un nombre propio a sus presupuestos, para dar un mensaje que sirviese, ¿no? Para no comunicarle a un lector o a un oyente español unos números sin más, ¿no? Exacto. Porque eso no sirve de nada. No le estás contando nada. Tienes que a veces hacer ese trabajo un poco subjetivo porque si no, no consigues dar un mensaje claro o que la persona se quede con una imagen de las cosas, ¿no? Claro, un poco una honesta parcialidad, ¿no? Es decir, no puedo ser Exacto, cristalino 100% porque no vas a comprender. Un poquito de interpretación que también, pues estás allí. Tienes ese ojo clínico exacto, para poder exacto. diferenciar lo que me tienes que dar o no. ¿Tienes algún referente en la profesión periodística? Porque entiendo que, claro, también eres muy joven, llevas ya unos años en Italia, pero seguro que te has fijado en alguien, a lo mejor algún compañero, a lo Mi, mejor gente de la mi profesión. amiga Aida, no es Sí. porque me haya enviado una nota, pero ella lo sabe. ¿Dirías que es como muy Yo cuando, importante para ti en cuando tu carrera? tengo una duda periodística, sí, la llamo. Qué importante es, La ¿no? llamo. Digo, el compañerismo en el periodismo, que a veces se pierde esa visión, ¿no? Últimamente, pero qué importante es, ¿no? Esa hermandad entre corresponsales o Desde luego. periodistas o en una Pero redacción. es, pero es igual aquí en Italia, Ajá. bueno, al menos en mi ambiente, entre los corresponsales españoles y los extranjeros en general de otros países, es fundamental llamar para pedir. Es tu día a día. O sea, si no sabes llevarte bien con eso, yo creo que lo tienes muy difícil. Justo. Ujú. Y yendo ya a las últimas, porque sé que te tienes que ir dentro de muy Sí, poquito. Claro, si te pregunto, radio o tele es como decirte mamá o papá, ¿no? ¿O no? radio. ¿Radio? Claro, es que es más de lo tuyo, ¿no? No más Sí, sí, reflexivo, pero sí, es, sí. es más personal la radio, ¿no? Para lo que te gusta hacer a ti, ¿no? No, la tele es genial, ¿no? Sí, Y en un país como Italia, que es tan televisivo, total, pues total. mucho más, ¿no? Si estás en otro país donde digamos que el fondo no cuenta tanto, pero en Italia el fondo cuenta mucho, ¿no? Entonces es todo, sí, es una herramienta genial. Pero bueno, claro, yo me siento muy cómoda en la radio, Claro. evidentemente.
Mira, pregunta José por el chat, que es de Chile, te pregunta sobre la posición de Italia a nivel geopolítico. Ya lo has comentado un poco antes, pero claro, que al final, si crees que ha virado en los últimos meses de Giorgia Meloni, porque se hablaba, ¿no?, de que era, que si amiga de Putin, yo ya no recuerdo, pero que sí, tiene una posición un poco ambigua con el tema de la guerra y demás, realmente ha continuado más o menos hasta ahora, ¿no? No ha habido un gran cambio. Ella no tiene ninguna posición ambigua, ella es muy atlantista Ajá. y está alineada con Estados Unidos, vamos, no se cansa de repetirlo. Era Salvini el de Putin, perdona, ¿no? Era Salvini, Vale, exacto, Salvini y vale. Berlusconi. Berlusconi es un amigo íntimo de Sí. Putin histórico y contra eso no puede luchar. Y Salvini es un putiniano, es un fan de Putin. Lo ha sido siempre, ¿no? Pero bueno, no, digamos que las condiciones de la guerra no han dejado mucho espacio a personalismos, ¿no? Porque no. Ha sido un gran debate en el 2022 en Italia, un gran debate. Se han vuelto a las declaraciones de Salvini y de Berlusconi, Sí, 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 se sí. ha tirado mucho de Samantha, pero ya no ha tenido, ahora no ha tenido más recorrido. En lo práctico, ¿no? En decisiones políticas, ¿no? Sí. Se han votado a favor de todos los envíos de armas, o sea, no se ha convertido en nada a nivel práctico. Y desde tu punto de vista, ¿crees que estamos llegando a ese momento en el que los países del sur de Europa son más importantes que nunca? Hablamos de la posición de España, Portugal, Italia, incluida también Francia, aunque Francia siempre ha sido muy importante, pero sobre todo los que estamos en el Mediterráneo, parece que la posición geopolítica está creciendo cada vez más. Bueno, lo que quiere Giorgia Meloni es convertir a Italia en un puente energético con África, ¿no? Sí, Fue a sí, Argelia esta sí, semana a hablar precisamente de esto, ¿no? sí, Y porque la posición del Mediterráneo evidentemente es estratégica, ¿no? Ahora mucho, muchísimo. que el gas no va a llegar de Rusia y va a llegar de Argelia, de Azerbaiyán y de toda la cuenca del Mediterráneo. Bueno, sí, creo que tiene una posición importante. No creo que pueda acercarse a España mientras no cambie el gobierno, Ujú. ¿no? Entonces eso creo que debilita un Sí, poco ese franco todo sí, sur, sí, ¿no? sí. Si igual Giorgia Meloni a partir del año que viene encuentra otros socios o de este año del que viene en España, pues igual la cosa cambia. Pero creo que la tendencia más fuerte va a seguir siendo Francia y Alemania. Ujú. Y ya las dos últimas, Marina. La primera, hablamos de Italia. ¿Qué ciudades son tus preferidas? Porque, por ejemplo, aquí nos encanta Milán, que siempre es como la más turística, ¿no? Y que es muy diferente al resto de Italia, pero Milán mola mucho, ¿no? Porque realmente es una ciudad, La no es muy mola. grande, pero en una semana te la puedes empapar entera y es maravillosa. Pero, no sé, algún recoveco que nos puedas recomendar, alguna ciudad, porque siempre se habla de Roma, Milán, pero a lo mejor hay rincones A mí también. me encanta Siena, que es una ciudad Ajá, de la Toscana, ujú, preciosa, ajá, que tiene una plaza en forma cóncava, absurda. El centro histórico, no hay ningún. En la Toscana son muy cuidadosos, ¿no? Con la arquitectura en toda Italia, pero en la Toscana mucho más. Entonces no hay ningún feísmo, no ves ninguna casa que no combine con la anterior, ¿sabes? Es como. sí, Te sí. da una paz visual increíble. Y todo el mundo se mueve en bici, y luego es una ciudad con una renta per cápita muy alta, ¿no? Entonces todo el mundo va vestido muy bien y es muy elegante. Digamos Es un que sitio muy culturalmente bonito. Italia te ha enamorado también, de su forma de cómo es Sí, y sí. la magia Italia que tiene. es un país absurdo, ¿no? Mucho más teatral que España. Sí, Eh, los italianos son mucho más superficiales, mucho más individualistas, sí, sí, sí. pero eso tiene una parte genial, ¿no? Que es que ellos son como los personajes de una película casi, y eso es muy divertido. Y ya la última, ¿cuál sería el reto más importante que tienes entre manos o que te gustaría tener? ¿Algún tema que dijeras? Porque claro, ya lo has cubierto todo, es decir, estás en una guerra, ha venido una pandemia, se ha muerto un papa, no sé qué más quiere, unas elecciones, pero algo que te gustaría cubrir. Es complicado porque realmente te quedan ya Es pocas una cosas buena que cubrir. pregunta. Un triunfo de Ferrari en el Mundial. Bueno, eso ya veremos. Yo de deporte no sé nada. Sí, mejor, no, Lo tendría Ferrari que malo. estudiar. Ferrari malo, no te preocupes. Aparte de eso. Eh, no lo sé. Seguramente algún tema vinculado al mundo de la mujer. No sé, Ajá, algo que no sea que Giorgia Meloni ha ganado las ya. elecciones. ¿Cómo está allí el tema? Por cierto, perdóname porque te dije que era la última, pero el tema de igualdad en Italia, Es un tema muy interesante en ese país, que desconozco. es mucho más machista Ajá, que Italia es un país mucho más vinculado a la iglesia y ajá. por eso mucho más machista, ¿no? Ellos siempre dicen que con el Vaticano
pasos de casa, no, el Ya, país no puede avanzar mucho, ¿no? Yo ya, digo siempre que eso es una excusa. ya. Pero esta es mi opinión, Sí, sí, total. no como periodista. Em, Italia es un país que hasta el 80 y algo tenía una ley de honor por la cual el asesino podía asesinar a su mujer porque se había acostado con otro hombre y había manchado su honor. Y le restaban años de cárcel por esto. Ajá, O sea, podía alegar un delito de honor, ¿no? Lo cual hasta los años 80, lo cual te hace, este dato es fundamental para entender, ¿no?, cómo se ha construido esta sociedad. Evidentemente hay un movimiento feminista, evidentemente se avanza en materia de género y en eso veo que en la política hay mucho más consenso que en España. Aquí ajá. la derecha no lo utiliza Arma político, sí. como un arma político, ¿no? O no tanto, por lo menos. Pero Italia va muy lenta en ciertos temas, va muy lenta, ciertas conversaciones aún están en el día a día, incluso entre la gente joven, temas de celos, cosas que yo en España escuchaba hace 15 años. O sea, es que son exactamente las mismas conversaciones Ya, que teníamos nosotros hace 15 años, ¿no? Pero que ahora nadie tendría en España, estaría completamente fuera de lugar. ya. Y ellos los veo muy atrás en ese. Y eso es una de las cosas que más intento transmitir. O sea, estos temas para mí son temas importantes porque creo que la gente, los españoles aún no entienden que Italia está muy cerca y en cambio está tan lejos, ¿no? Ya, Y sí. en cambio en España somos líderes en Europa en materia de violencia de género, gracias a Dios, ¿no? En la lucha contra la violencia de género. Pero no se entiende mucho qué pasa en Italia y es difícil este tema. Total, y es muy interesante a la hora de cubrirlo. Y un periodista precisamente allí lo que puede hacer es cubrir esa clase de cosas, ¿no? Que a lo mejor no es tan mediático porque no estamos en el día a día hablando de lo que sucede, sino que estamos más pendientes de unas elecciones, pero gente como tú nos ayudáis a conocer la perspectiva, también para situarnos en España, que es lo que tú has dicho, no solo conocer Italia, sino decir, vale, vamos a ver en qué posición estamos realmente a la hora de criticar o a la hora de decir o a la hora de proponer nuevas cosas, ¿no? Pues, Sí, Marina, ha sido un placer. Espero que hayas estado cómoda este ratito. igualmente. Te deseamos Sí. muchísima suerte allí en Italia, que, bueno, ojalá te quedes los años que quieras allí, ¿no? Y que puedas seguir contando tus historias, porque al final la figura de un corresponsal, tú lo has dicho, ¿no? Está basado en la reflexión, esa mirada un poquito más allá, no quedarte en lo superficial. Y se nota que te gusta. Se nota que te gusta mucho. Gracias, gracias. Gracias a todos y nada, espero que hayas disfrutado de este ratito y que hayáis disfrutado todos. Gracias. Nos vemos pronto, Marina. Chao. Hasta pronto, chao.